Gracias al Señor por este día. Nos gozamos y estemos contentos porque el Señor es bueno en todo momento. Hoy estaremos hablando acerca de 1 Timoteo, un pasaje que nos marca mucho acerca de el encargo de un pastor a un obispo que es otro pastor, pero más joven. Y Pablo ha levantado esta iglesia en Éfeso y había tenido muchas ganas de viajar allí, y Dios le había impedido llegar. En muchas ocasiones cuando habla de Asia, está hablando precisamente de Éfeso, esta zona donde estaba esta iglesia. Y Dios le había impedido llegar ahí, pero hasta que Dios le permitió llegar ahí, él se estableció y predicó. Tuvo mucha oposición por parte de la sinagoga, pero Dios hizo una obra grande allí. Y en su segundo viaje misionero va por Listra, Derbe, recorriendo, y ahí conoce a Timoteo, un hombre joven, pero que tenía buen testimonio de las iglesias. Entonces lo invita a trabajar con él, y estos colaboradores van a muchos lados. Y cuando regresan a Éfeso, Pablo deja ahí a Timoteo porque le confía como buen ministro, como ese buen testimonio, porque conoce la palabra de Dios. Y 1 Timoteo nos va a hablar un poco acerca de esto, y voy a hablar como la iglesia como defensa de la verdad. La iglesia como defensa de la verdad. Y vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 3, verso 15 y 16. Voy a estar leyendo en la Biblia de las Américas. Y Pablo le encarga a Timoteo esto: pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Leemos nuevamente este pasaje, verso 15. Pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Es un encargo para que cada persona, no solo Timoteo, sino cada miembro de la iglesia, sepa cómo debe conducirse en la casa de Dios, cómo debe ser en esa iglesia que el Señor ha levantado. Vamos a orar. Padre, te bendecimos. Estamos en tu presencia y queremos que hables a nuestro corazón, que ministres a nuestra vida. En este momento queremos entrar en tu presencia, y sabemos, oh Dios, que sigues ministrando en nuestra vida. Nos has hablado durante toda esta epístola, y sabemos que esa palabra fue para ellos, fue para nuestros hermanos en los siglos anteriores, y es para nosotros en este presente siglo XXI, para los que vendrán después de nosotros, porque la palabra es viva y eficaz, y aún discierne los pensamientos y las intenciones, porque la palabra nos conoce profundamente y nos descubre, porque la palabra nos forma cada día para hacer la gloria y la imagen de Cristo. Así que en este momento entramos en tu presencia y háblanos tu palabra. Amén. Gloria a Dios. Entonces, nos está diciendo que es un encargo de parte de Pablo en el verso 15, y lo primero es cómo la persona, el creyente, debe conducirse en la casa de Dios. Luego va a presentar cuál es el evangelio o el misterio del evangelio. Perdón. Y quiero que nosotros veamos que la vida de la iglesia, o más bien la vida del creyente en la casa de Dios, perdón, no es como que alguien llega y entonces se acerca a un club o a un grupo donde puede salir o entrar, sino que cuando llega, él es miembro, es parte integral de ese cuerpo, de esa iglesia. No está hablando de la casa de Dios como un templo físico, sino está hablando de la casa de Dios como el templo espiritual. Y cuando Pablo le dice a Timoteo: espero no tardarme, pero si no, debes saber
cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y usted debe saber cómo debe conducirse en la casa de Dios. Y cuando habla de casa, va a utilizar, déjenme ver si está funcionando. Sí, ok. Va a utilizar una palabra que quiere decir realmente morada. La iglesia va a ser entonces no solo una casa, sino es la morada. Dios vive en medio de esa iglesia. No es una iglesia solamente física, y hablando de los congregantes, no solamente es cada persona, sino toda esta iglesia, los congregantes, las personas, formamos la verdadera casa del Dios viviente. Esto es una semejanza de Éxodo capítulo 25, verso 8, cuando dice que Dios pide que hagan santuario para Él, y entonces Él habitará en medio de ellos. Entonces nosotros como casa, oikos es la palabra, ¿qué va a estar haciendo Dios? Habitar en medio de nosotros. ¿Nosotros qué vamos a hacer entonces? Un santuario para el Señor. Porque como Dios es un Dios santo, ¿qué casa está formando? ¿O qué casa está levantando para que Él habite? Una casa santa al Señor. Y dice 1 Corintios capítulo 3, verso 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Qué somos? Templo de Dios. El Espíritu de Dios, entonces, ¿dónde está morando? En nosotros. Y eso crea una gran responsabilidad. En el 3:16 donde estamos, dice: ustedes deben entonces conocer que son ese templo, esa morada de Dios, para que el Espíritu de Dios pueda morar en ustedes. Verso 17: y si alguno destruye el templo de Dios, y no solamente está hablando del cuerpo, la persona, sino la iglesia misma, porque recordemos que todos somos ese templo. Si alguno atenta contra el templo, contra el cuerpo, contra la iglesia, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿cómo es? Es santo. ¿Por qué santo? Porque Dios habita en medio de nosotros. Dice Éxodo 29, verso 43 en adelante, cuando Dios estaba sacando a su pueblo en el desierto: allí me reuniré en el tabernáculo con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Entonces, si ahora Dios está viviendo en medio de este templo, que somos nosotros, ¿quién está santificando este templo? Este pueblo, este cuerpo, Dios mismo. Verso 44: y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, y santificaré a sí mismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Verso 45: y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Cuando un pueblo, una casa, reconoce a Dios como su Señor, Dios habita en medio de ellos. Y como Dios viene a habitar en medio de ellos, Dios santifica la casa y todo lo que en ella hay. Como hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor, Él ha venido y ha hecho habitación en nosotros. ¿Y qué está haciendo el Señor en nuestra casa? Santificándola. Y hay un canto que luego cantamos aquí, cuando oramos prácticamente con ese canto: ven a tu casa, haz morada en tu casa, santifica esta casa. Qué hermoso, ¿verdad? Que nosotros podamos considerarnos la casa de Dios, pero qué responsabilidad que podamos vivir como esa casa santa. Primera de Pedro, que también ya meditamos, capítulo 2, verso 5, al inicio del verso, la primera parte dice: vosotros también sois piedras vivas, cada uno de nosotros, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Si bien no hemos sido esas piedras ideales o ese pueblo santo o cada uno de los miembros santos, pero ¿qué dice? Sean edificados de esa manera, sean formados, sean levantados. Y la santidad no habla de una perfección de una sola persona, sino nosotros en las manos del Señor somos transformados, cada uno de nosotros, pero juntamente como cuerpo somos edificados. Y ahí es donde la santidad de Dios se perfecciona. Ahí es donde la manifestación de Cristo
se muestra, donde la gloria de Dios se muestra, no solamente en nosotros cuando Dios nos habla, cuando sentimos su presencia, sino cuando la iglesia junta como cuerpo, y no estoy hablando solo de esta congregación, la iglesia de Cristo con I mayúscula, la iglesia en general, va conociendo al Señor y se vuelve un templo, un pueblo santo a Dios. ¿Cuál era el encargo entonces de Pablo a Timoteo? ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Para que sepas cómo conducirte, o sea, cuál debe ser la manera de vivir, y de eso vamos a estar hablando, cuál es la manera de vivir de aquellos que dicen ser casa de Dios. Quisiera que entonces nosotros veamos cómo somos esa morada del Señor. ¿Cuál debe ser el papel de la iglesia? Quisiera ir antes a Hebreos capítulo 3 versos 5 y 6, donde nosotros podemos ver cómo esa casa fue perfeccionada. Si bien aquel tabernáculo y el templo fueron santos, saturados con la gloria de Dios, llenos, la gloria de Dios se manifestaba allí, en cada persona recibía las ofrendas que le entregaban y Dios se agradaba de ellos, los dirigía. Pero vean en Hebreos 3, 5 y 6 cómo también hay una casa más perfecta y hay una gloria perfecta que se manifiesta en esa casa. Y Moisés, a la verdad, fue fiel, ahora estoy leyendo en la versión 60, en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Moisés fue fiel, hizo todo lo correcto en esa casa física, la primera casa. Verso 6, pero Cristo como hijo sobre su propia casa, la cual casa somos nosotros. Ahora, a diferencia de esa casa donde Moisés fue fiel, hubo alguien que fue perfecto, que construyó la misma casa y que habita en esa casa y perfecciona esa casa, que es Cristo. Y esa casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Ahora, vamos de nuevo a 1 Timoteo 3, 15 y leo la primera parte. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. El cuidado de Pablo es, debe saber cómo vivir en esa casa. Y ya dejamos por sentado entonces que no habla del templo, ni habla de la congregación, sino cómo debes conducirte, porque eres parte del cuerpo de Cristo, porque tú eres quien forma esa casa donde Dios habita. Eres la morada. Y la segunda parte del verso nos dice, ¿quién es esa casa? Esa casa de Dios es la iglesia del Dios vivo. Entonces, ¿quién de aquí es casa de Dios? Amén. Somos la casa del Dios vivo, y es algo que le debe llenar de gozo, de responsabilidad, de compromiso. Dice que entonces nosotros, como casa de Dios, somos la iglesia del Dios vivo. Y quiero recordar la palabra iglesia, porque somos morada de Dios, y la palabra que utiliza en el original es eclesia, que quiere decir llamados fuera de este mundo, llamados de nuestra vida en el pecado, llamados de la muerte, llamados de la oscuridad a la luz. Pero también quiere decir que somos una reunión o una asamblea, una concurrencia. Por eso algunos, en lugar de llamarla iglesia, le llaman congregación o asamblea. Es lo mismo, pero la palabra en el original griego es eclesia, que lo traducimos como iglesia. Entonces, ¿qué somos nosotros? La morada del Dios vivo, porque Él dijo, yo habitaré entre ustedes y seré su Dios. Entonces somos la morada de Dios. Y solamente en la Biblia, o más bien de parte de Jesús, 2 veces utiliza la palabra iglesia. Una la utiliza en Mateo 16, 16 en adelante, para hablar acerca de aquellos que confían en Cristo como hijos de Dios, forman parte de esa iglesia del Dios viviente. Esa iglesia que está fundada, nos va a decir Efesios, sobre la base o el fundamento de los apóstoles y profetas del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ahora dice en
Mateo 16:16. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios. Una confesión de Cristo como el Salvador, como Dios, como el Mesías. Esta es la confesión de Pedro, porque Jesús les había preguntado: la gente, ¿quién dice que soy yo? Y unos dijeron el profeta, o que eres Elías, o algún otro de los profetas. Pero ustedes, ¿quiénes dicen que soy? Y Pedro, representando a los discípulos, a los creyentes, dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es la primera confesión de un verdadero creyente, de alguien que confía en el Señor como su Dios, como su Salvador. Verso 17, entonces Jesús respondió: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta iglesia que confiesa esto no lo obtiene por conocimiento, no lo obtiene por religión, lo obtiene por revelación del mismo Espíritu Santo. El conocer a Jesús es una obra del Espíritu Santo en nosotros. El declarar a Jesús como Señor, el humillarnos ante Él, el arrepentirnos, tampoco es una decisión que surgió espontáneamente de nosotros, sino que el mismo Espíritu Santo estuvo trabajando en nosotros para que llegáramos al conocimiento de Jesús, para que pudiéramos reconocer nuestros pecados y arrepentirnos. Pero no quiero quedarme en este punto, que no es el centro. Entonces, esta confesión que viene del Espíritu Santo, verso 18: y yo también te digo que tú eres Pedro, hablándole a este discípulo que hace esta confesión, que recibió esta revelación: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sobre esta iglesia que ha confiado en Cristo, que ha recibido esa revelación del Espíritu Santo, es sobre quienes va a levantar, sobre los apóstoles, sobre Pedro mismo. Y no estoy hablando que sea un papa o que sea el primero, sino sobre esos apóstoles. Esa confesión y esa fe va a levantar una iglesia, pero es una iglesia que tiene poder y tiene autoridad, y que dice: aún el infierno, las armas del infierno no van a poder vencerla. Va a entrar en lucha, pero no van a poder vencerla. Verso 19: y a ti te daré las llaves del reino. Sobre esta revelación y esta confesión y sobre lo que ustedes van a enseñar, tendrán las llaves del reino. No quiere decir que nosotros abramos y cerremos las puertas, o que Pedro abra y cierre las puertas, sino a través del Evangelio. Cuando la gente recibe esta revelación del Espíritu Santo y cree en Jesús, ¿qué se abre? El reino. Mas a todos los que no le recibieron, primero dice que los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, pero los que no le recibieron no son hijos de Dios. Y en Marcos, al final de su evangelio, también está diciendo: pero aquellos que no han creído en Cristo como el unigénito Hijo de Dios ya han sido condenados. Esto quiere decir que al recibir la revelación del evangelio, al aceptarla, el reino de Dios es abierto a nosotros, pero al rechazarlo, el reino de Dios también es cerrado a aquel que no cree en el evangelio del Señor. Termino leyendo el verso 19: y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. La otra vez que Jesús utiliza la palabra eclesia, lo utiliza en Mateo 18, no lo vamos a leer, pero nada más como referencia. Son las únicas dos veces que utiliza Jesús la palabra iglesia. Lo utiliza para decir: si ves que en esa iglesia, y es también muy importante, capítulo 18, verso 17 más o menos, va a decir: si ves que dentro de la iglesia, que es templo de Dios, ¿se acuerdan cómo es el Señor que habita en ese templo? Santo es. Si ves que dentro de esa iglesia hay pecado, ¿qué dice la palabra de Dios? Y bueno, Jesús mismo es el que enseña esa manera de disciplina. Llama a ese hermano a solas y repréndelo. Y si no te oyere, ¿qué debes hacer? Llámalo en presencia de 2 o 3 testigos, para que quede testimonio. Y si aún así no te oye, ¿qué es lo que está buscando el Señor? Santidad en su pueblo. Dilo delante de la iglesia, para ejemplo a todos, para que teman al Señor. No dice que lo eches de la iglesia, pero está diciendo que a partir de ese momento lo consideres gentil y publicano. O sea, que lo consideres alguien
que no conoce del Señor, aunque esté dentro de la iglesia. Sí, llámale la atención. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿cómo es? Santo es. Porque Dios habita en medio de ese templo. Y la iglesia también debe ser columna y sostén de la verdad. Vimos este punto, el 1. ¿Cómo debe ser esa columna y sostén? Y ahora vamos a estar viendo cómo puede esa iglesia ser columna. Cuando habla de columna, bueno, ustedes ven ahí unas columnas griegas. Levantaban templos hermosos, sostenían toneladas y toneladas. De hecho, cada una de estas columnas de mármol eran labradas. Y si usted las ve cuando vaya a Grecia, yo nunca he ido, pero si algún día usted va, qué bueno, que Dios le bendiga, ¿verdad? Va a ver, yo creo, el trabajo que es hacer eso. Imagínense, y no tenían las herramientas que nosotros tenemos. Pero esas columnas pesaban toneladas, eran labradas, tenían una medida específica y se levantaban a 10, 20, hasta más de 30 metros esas columnas. Y sostenían un techo, sostenían una construcción, le daban hermosura al lugar. Esas son columnas que sostienen. Pero la palabra tanto de columna y baluarte en el griego son muy parecidas. La primera columna es stilos o estulos, que quiere decir soporte y sostén. Y la segunda, para baluarte, también es soporte o base. Una es sostén, como la columna que da fortaleza y permite que no se caiga. Pero la siguiente, el baluarte, usted, esto tal vez sí alguno haya ido. Yo no me acuerdo si he ido a Campeche, por allí, bueno, pero San Juan de Ulúa y el fuerte en Campeche, la defensa contra los piratas, ¿no?, que existían en el mar, tenían, igual que acá cerca en el reclusorio norte, unas torres y unas partes que sobresalen, que son más fortificadas. Y desde allí, ¿qué hacían los que estaban vigilando? Vigilar si venía un enemigo, pero también cuando ese enemigo se acercaba, eran los primeros en defender. Y era un lugar que era una fortaleza. De hecho, baluarte puede ser esto, o baluarte puede ser todo el fuerte. Era un baluarte, tomar ese baluarte. Cuando llegaban al baluarte, era el último lugar donde había defensa, como en el castillo de Chapultepec para los mexicanos. Tenemos por ahí un mito, leyenda o verdad, no sabemos, de uno de nuestros héroes nacionales, un joven que estaba, y el hermano que era militar, ¿verdad? En el colegio militar, que estaba allí el fin de semana, y cuando entra a Estados Unidos a conquistar, ellos son el baluarte, el último residuo de resistencia. Y como ve que van a tomar el castillo, ¿qué hace? Toma su bandera y se lanza muere por defender su estandarte, defender a su nación. ¿Qué es un baluarte? La palabra de Dios entonces nos habla de esto. Pensemos en un edificio, en un fundamento con columnas. Dice Efesios 2:20 que está fundado sobre ¿qué? El fundamento es los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pero también en Gálatas capítulo 2 verso 9, Pablo está diciendo que cuando fueron a Jerusalén encontraron a Cefas, a Jacobo y a Juan, y hablaron con ellos acerca de las diferencias que habían. Pero Pablo dice una cosa: estos tres hermanos, Juan, Jacobo y Cefas o Pedro, dice, ellos son columna de la iglesia. Ya no hablamos de un edificio, sino hablamos de la iglesia. Ellos son fuertes y sostienen la iglesia. Por eso es que es tan importante que usted ore por su pastor, por sus maestros, porque también los pastores y maestros se enferman, ¿o no? Se cansan, se duelen y tienen las mismas debilidades que nosotros. Pero nosotros tenemos que orar para que Dios los sostenga. Porque ellos, ¿qué están haciendo? Sosteniendo la iglesia. No porque ellos sean el fundamento. La enseñanza de los apóstoles y Jesús es el fundamento. Pero ellos, a través de compartir esto
y cuidar de la iglesia son esa columna vertebral que sostiene la iglesia. Los creyentes también, cuando viven una vida consagrada al Señor, son llamados o son constituidos como columna. Recuerda Apocalipsis 3:12, que nos dice que al que venciere, ¿qué va a hacer el Señor? ¿Qué va a hacer el Señor en los que vencen? Los va a hacer columna en la casa de Dios y no saldrán de allí. No solamente entonces son los apóstoles, no solamente era Cefas, Juan, Jacobo, sino cada creyente que vence es considerado columna en la casa de Dios. Es una figura metafórica, ¿no? De un pueblo salvo que retiene la palabra de Dios, o sea, que sostiene la verdad, que sostiene el evangelio, que no se deja llevar por las modas, no se deja llevar por los cambios que hay en el mundo. Y no estoy hablando que sea una iglesia del siglo pasado o retrógrada, sino una iglesia que en este mundo, en este presente, en este siglo XXI, vive manteniendo la verdad del evangelio. De eso estoy hablando. Es una iglesia que sostiene, o que como columna, aunque su mirada está en los cielos, vive manteniendo el reino de Dios, ese reino de los cielos, aquí en la tierra. ¿Quién ha ido al castillo de Chapultepec? Ahí está muy bonito, ¿no? ¿Se imagina vivir en ese castillo? Los que vivían en ese castillo. Pues imaginémonos que nosotros formamos como columnas una construcción hermosa que es la iglesia, y sostenemos la verdad del evangelio. Algo más precioso que estar en un castillo. Ahora, un baluarte. Cuando hablamos de baluarte, es ese lugar estratégico, pero estamos hablando de un ejército también, de un vigía, un atalaya que está atento, viendo que no llegue el enemigo, y cuando llega el enemigo avisa a los demás soldados, avisa al pueblo para que estén al resguardo, pero también es el que está en ese lugar y está firme, dispuesto a entregar su vida y defender hasta el último momento a su ciudad, a su fuerte, a su gente. Ahora, como creyentes, que estamos dispuestos a defender hasta el último momento, aún con nuestra propia vida, el evangelio que estamos sosteniendo. Mantener la bandera, y aún si morimos, morir abrazados de ese evangelio. Amén. Esto es lo que Dios está haciendo con nosotros. Ahora, existen dos funciones como baluarte, como columna en la iglesia. Una es sostener la verdad y la otra es defender contra las mentiras. Hablemos de lo primero que usted tiene aquí en la pantalla: sostener la verdad. Esto es lo que el creyente debe hacer en todo momento. Debe sostener la verdad del evangelio de Cristo. No se puede cambiar el evangelio. La iglesia, como casa de Dios donde Él habita, debe mantenerse firme, retener lo que recibió. Debe predicar ese evangelio puro, verdadero. ¿Y qué es lo que debe predicar? Si nosotros vamos, por ejemplo, a 1 Timoteo 3:16, lo estaremos tocando enseguida. Pero ¿qué es lo que debe predicar? E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Esto es lo que debe sostener la iglesia. Voy a leer en la Biblia de las Américas. Usted tiene en la versión 60 un poco diferente. Dice: Él fue manifestado en carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Esta es la verdad que debe mantener del evangelio. No puede cambiar el evangelio. El evangelio es Cristo, su vida, su muerte, su resurrección y su glorificación. Esto es el evangelio. Primera de Corintios capítulo 15 nos va a hablar acerca del evangelio que se debe
sostener en todo momento. Y aquí voy a leer en la versión 60. Primera de Corintios, capítulo 15. Es todo el capítulo, pero no voy a leer todo el capítulo. Los primeros versos dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, esta es la verdad, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Esto es lo que debemos sostener. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. O sea, fuera de ese evangelio no puede haber otro. Si estas columnas se debilitan en ese evangelio, ¿qué va a pasar? Cae la verdad. Entonces nosotros debemos mantener ese evangelio puro. Verso 3. Porque primeramente os he escrito asimismo lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Si alguien no cree esta verdad, no está creyendo en el evangelio, no está en la salvación. Y esto es lo que debemos mantener. Verso 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Voy a leerlo parafraseado. Que fue sepultado conforme a las Escrituras, que decía que tenía que ser sepultado. Que fue resucitado también al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12, el testimonio verdadero de esa resurrección. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Y después apareció a Jacobo, después de todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Verso 12. Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, como dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos, debemos mantener el evangelio de la resurrección de Cristo y creer y vivir nosotros ese evangelio. Verso 14, que es lo delicado: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es nuestra fe. Y nos va a seguir diciendo más adelante: entonces somos hallados falsos testigos de Cristo y aún estamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, un evangelio diferente no sostiene la verdad y tampoco puede vivir una vida apartada del pecado, una vida diferente, un nuevo nacimiento. Pero volvamos a 1 Timoteo 3:16, cuando dice cuál es esa verdad que mantiene como columna la verdad del evangelio. Dice que Él fue manifestado en carne, lo que dice Primera de Juan capítulo 1 versos 3 en adelante. Lo que dice, nada más le estoy dando citas, lo que dice Juan 1, dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y si no creemos en esta primer verdad, todo el resto de la predicación y del evangelio es mentira. Aún se levanten doctrinas o religiones, si no hay esta primera verdad que Cristo, Dios, se hizo carne, no hay evangelio. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿No nos gozamos por eso? Dice: vindicado en el Espíritu, o confirmado por el Espíritu, o justificado en el Espíritu. Y con el siguiente punto: y contemplado por los ángeles. Quiero tocar estos dos puntos para que sean rápidos. O sea, como el Hijo de Dios fue contemplado, y quiero decir adorado por los ángeles, tanto como en Daniel capítulo 7, como en Apocalipsis capítulo 5, es adorado, recibe adoración celestial como el Cordero, adorado no solamente por los 24 ancianos, adorado por los ángeles, adorado por toda la creación, adorado por los salvos que rinden sus coronas y le exaltan. No entro en profundidad porque ya vimos eso en Apocalipsis, si se acuerdan, ¿no? Entonces está hablando de esta adoración de los ángeles, no solamente por estar o ser eterno y en la gloria de Dios, sino también al ser confirmado como el Cristo, al ser glorificado en su resurrección. Y en el momento de su resurrección, los ángeles están presentes. En todo momento está recibiendo la adoración celestial. Dice: proclamado entre las naciones. En 1 Timoteo capítulo 1 verso 15,
que va a hablar también acerca del evangelio y la proclamación entre las naciones. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, que Cristo Jesús vino al mundo, la encarnación, para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Capítulo 2, verso 5. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Esta verdad del evangelio es lo que debe sostener la iglesia. Amén. Eso es lo que sostenemos. Capítulo 4, verso 9 de 1 de Timoteo. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptado por todos. Verso 10. Porque por eso trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Esto manda y enseña. Entonces, ¿qué está haciendo? Está levantando el evangelio, defendiendo el evangelio, predicando el evangelio a todo el mundo. Y esto va relacionado con el siguiente punto de 1 de Timoteo 3:16, creído en el mundo. Si esto predicamos, esto es lo que debe ser creído. ¿Qué dice Pablo en Romanos 1, versos 16 y 17? Pues no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todos los que creen. Y nos dice el verso 17, mas el justo por la fe vivirá. Esto es lo que predicamos y en esto vivimos. Y recibido arriba en gloria, también sería al mismo tiempo visto por los ángeles, glorificado. Y lo hemos visto también en Apocalipsis, en Daniel, como el anciano de días hace acercarse al Hijo del Hombre y se le entrega poder, honra, gloria sobre todas las naciones, para que toda lengua le adore. ¿Qué debe sostener esta iglesia? Esta columna debe sostener la verdad bíblica en todo momento. En 1 de Timoteo capítulo 4, verso 7 dice: pero nada tengas que ver con fábulas profanas, propias de viejas, dice en la Biblia de las Américas. O sea, no tengas que ver con mitos o enseñanzas o coaching, superación personal dentro de la iglesia. Eso no es de la iglesia. Tú debes predicar el evangelio. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. Disciplínate para vivir esa palabra de Dios en verdad. ¿Qué debe sostener la iglesia? Debe sostener un ministerio, un servicio santo dentro de la iglesia. Y bueno, no voy a hablar de todo esto, pero 1 de Timoteo capítulo 3 nos habla acerca de los obispos y también de los diáconos. El verso 2 dice: un obispo debe ser irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar. O sea, debe ser el carácter que tiene el ministro. Entonces esto debe defender la iglesia. Está hablando de su mujer, de sus hijos, que controle los vicios, domine su carácter, que tenga madurez espiritual, conocimiento, testimonio dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, hasta el verso 7. Pero también los diáconos. ¿Y quiénes son diáconos? Aquellos que servían dentro de la iglesia, desde los que limpian la iglesia, los que administran, etcétera. Capítulo 3, verso 8. De la misma manera también los diáconos deben ser dignos. Y me voy a quedar hasta ahí. Dice de la misma manera. O sea, también se les pide eso mismo. ¿A quiénes? A los que están enseñando y dirigiendo. Y podemos decir, bueno, a ellos se les pide, pero también la iglesia debe ser columna y defender una vida de testimonio y fe en la iglesia. Capítulo 1, verso 19. Dice: guardando la fe y una buena conciencia, de la que algunos han rechazado y naufragado en lo que toca a la fe. Tú debes de cuidar entonces, no solamente los líderes, toda la iglesia. ¿Qué debe hacer? Que guarde la fe y buena conciencia o buen testimonio. ¿Nos damos cuenta de lo que es la iglesia? Qué difícil entonces es levantar una iglesia, qué difícil es ser iglesia. Pero no, porque Cristo es el que mora en medio de ellos, de nosotros, y Él es el que sustenta esa iglesia. Y la iglesia entonces debe defender también el otro papel, como baluarte. Debe defender contra ya no un enemigo físico, como nos dice Pablo en Efesios, vistiéndose de la armadura de Dios,
ahora contra enemigos espirituales, y a veces esos enemigos están en nuestra mente, en nuestros deseos. Pero dice 1 Timoteo 1:3, contra doctrinas extrañas, como te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Éfeso, para que instruyas a algunos que no enseñen doctrinas extrañas. Debe entonces la iglesia defender contra esas doctrinas extrañas. No quiere decir que estemos criticando y juzgando a las demás iglesias. Debe defender contra doctrinas extrañas enseñando la verdad. Y cuando entre algo que no sea correcto de la palabra de Dios, corregir eso. Verso 4, ni prestar atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de avanzar el plan de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Capítulo 6, verso 20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia. De hecho, la palabra doctrina o enseñanza en el original griego también quiere decir doctrina, enseñanza, conocimiento o ciencia. Este es el conocimiento que viene de Dios, la sabiduría que viene de Dios. Pero hay una sabiduría que viene del mundo que es animal, terrenal, diabólica. Eso evita Timoteo. Entonces la iglesia debe luchar contra esta apostasía. Apostasía se llama conocer y después volverse atrás. Debe luchar contra esto para que aquellos que conocen la verdad no se vuelvan atrás. Y dice en el capítulo 4, verso 1, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. O sea, conocían la fe, pero se volvieron atrás. ¿Por qué? Nos dice el mismo verso la razón: prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Tengamos cuidado cuando escuchamos cosas que no son bíblicas correctamente, evitémoslas. Aún a veces escuchar, porque finalmente terminan metiendo el germen de la apostasía. También debe batallar o luchar contra la vida libertina. Así como defendía que vivieran un testimonio, debe luchar contra que se metan costumbres que no son propias de la iglesia. Capítulo 5, verso 20. A los que continúan en pecado, dice que había quienes vivían en pecado dentro de la iglesia. Repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. O sea, está hablando de disciplinar para guardar la santidad y el buen testimonio de la iglesia. Capítulo 6, verso 3. Si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende o nada sabe, dice en su versión, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras. Le gusta solamente discutir, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre los hombres de mente, que dice, depravada. O sea, no es una mente sana, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Debemos entonces tener cuidado contra esto, defender de esto, de las doctrinas extrañas, de la apostasía y de una vida libertina, o sea, de una vida que no viva en obediencia al Señor. Quiero terminar el día de hoy con estos versos que tiene al frente. Por eso, esta iglesia que vive defendiendo el evangelio, que es columna y baluarte de la verdad, estoy hablando del siglo I, pero también de la iglesia del siglo XXI, la iglesia de Cristo y la iglesia centro discipular, sería usted y yo. Nosotros no solamente predicamos, sino debemos proclamar con nuestra vida, levantar ese evangelio. Y aún vengan enemigos, defender ese evangelio en nuestra propia vida, más que atacar a los demás, más que ridiculizar, más que estar juzgando a los otros, vivir la verdad de la palabra de Dios. Dice 1 Timoteo 1:17, esta iglesia, ¿qué hace? Es la iglesia que glorifica y levanta a Cristo y a Dios. Por tanto,
al Rey eterno, se llaman estos doxologías, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios. A Él sea honor y gloria por todos los siglos de los siglos. ¿Cómo decimos? Amén. Esta es la iglesia que enaltece el nombre de Dios. Capítulo 6, verso 15. Hablando de todo el mandamiento que había dado, el encargo que había hecho y el cuidado que debe tener Timoteo, dice: la cual manifestará a su debido tiempo. Y entonces empieza con una doxología hablando de cómo es ese Dios: el bienaventurado y único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores. Decimos amén. El único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Esta iglesia que vive de esta manera es la que levanta el nombre de Dios. Hasta en su canto y en su proclamación levanta el nombre de Dios. Nosotros somos esa iglesia, defensa y baluarte de la verdad. Quiero tomarme un minuto más. El día de ayer veía algunos videos de hermanos que están en Afganistán, unos pastores que están en Afganistán. Y ellos decían: nos quedamos aquí porque no sabemos qué vaya a pasar. Nos quedamos aquí y grabamos esto para que sirva testimonio a los demás. No nos dejen solos, para que nuestros hijos escuchen. Y nosotros estamos dispuestos, si es necesario, a perder la vida por Cristo. Ellos no están esperando tener un templo enorme, ni una casa más grande, ni cosas nuevas. Ellos están dispuestos a entregar su vida en ese momento de desesperación por seguir predicando el evangelio. Aunque ya eran perseguidos, ahora saben que sus vidas están condenadas, algunos a la muerte. ¿Qué es columna y baluarte? Hermano, nosotros no hemos llegado a ese punto, pero yo quisiera que hoy tomes conciencia que esto es lo que el Señor quiere de su iglesia. Una iglesia que le glorifique y que de esta manera viva. Vamos a orar. Padre, te bendecimos en el nombre de Jesús, porque sabemos, Señor, que las fuerzas nos faltan, pero no permitas que nos falte la fe, sino que sostengamos a nuestros hermanos ahora, los que están sufriendo en Haití, en Afganistán, que oremos por ellos. Aún si es posible que los sostengamos de alguna manera, lo hagamos. Pero podemos empezar hoy con nuestros hermanos, tal vez trayendo una despensa, orando por ellos, llamándoles por teléfono, atendiendo, Señor, en consejería, enseñando la palabra correcta, tomando cuidado para discipular. Haznos, Señor, esa iglesia que sea columna y baluarte de la verdad, defensa. Tal vez sea el último siglo, los últimos años, donde veamos una iglesia que defiende el nombre tuyo, pero no es cierto. Tú siempre sostendrás a los tuyos, aún sean un grupo o grupos pequeños, seguirás sosteniéndolos. Y oramos para que nuestros hermanos sean sostenidos. Oramos para que esta iglesia sea sostenida y fundada en la verdad. Te bendecimos, Señor, y tomamos hoy el compromiso de vivir como esa iglesia. Esposos y esposas, hijos, profesionistas, empleados, amas de casa, jóvenes, estudiantes, niños, adolescentes, que vivamos defendiendo el evangelio, aún sobre todo ataque, y levantando la verdad de ese evangelio en nuestra propia vida, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano.